tardes, mi nombre es Nelson Enrique Reyes. La materia es programación orientada a objetos. Hoy voy a explicar los conceptos de la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje Python. Esta forma de programación nos permite crear código más organizado, reutilizable y fácil de mantener. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es un paradigma de programación que organiza el código en objetos, que son unidades que contienen datos y código. Imaginen que estamos construyendo una casa, necesitamos un plano. Un plano viene siendo la clase, digamos. Los materiales y características específicas vienen siendo las propiedades. Y acciones que se pueden realizar en la clase vienen siendo los métodos. La tabla de contenido a realizar en esta presentación es Introducción a programación orientada a objetos. Los conceptos fundamentales, las clases, objetos, constructores, métodos, herencia, encapsulamiento, ejemplos prácticos y conclusión. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es un paradigma de programación que organiza el código en objetos, que son unidades que contienen datos y código. Imagínense que estamos construyendo una casa, necesitamos un plano que viene siendo una clase, materiales y características específicos que son las propiedades y acciones que se pueden realizar en la casa, los que vienen siendo los métodos. Lo interesante de la programación orientada a objetos es que nos permite pensar en nuestro código como si fueran objetos del mundo real. Por ejemplo, si estamos programando un sistema para una biblioteca, podríamos tener objetos como libro, usuario, préstamo, cada uno con sus propiedades, con sus propias características y comportamientos. Las ventajas de la programación orientada a objetos es el código organizado, reutilizable, mantenible y escalable. Definición de clase. Vienen siendo como los planos o moldes para crear objetos. Definen estructuras y comportamientos. Aquí he puesto un ejemplo de código. La palabra clave class indica que estamos creando una clase. Libro es el nombre de nuestra clase. El método init es el constructor que veremos en detalle más adelante. Las variables título, autor y página son los atributos de nuestra clase. Objetos. Características, instancias específicas de una clase. Contienen datos únicos, pueden realizar acciones. Los objetos son instancias específicas de una clase. Si la clase es el plano, el objeto es la casa construida. Y veamos cómo crear objetos. Cada objeto, mi libro y otro libro, es único y tiene sus propios valores para títulos, autores y páginas. Es este ejemplo que se muestra en pantalla. Que son estos de aquí y este de aquí. El constructor es un método especial que se llama cuando creamos un nuevo objeto. En Python es el método init. Por ejemplo, este ejemplo que he puesto aquí, self se refiere al objeto que estamos creando. Los parámetros título, autor y páginas son los valores que necesitamos para crear el libro. Las líneas con cells crean y asignan valores a las propiedades del objeto. El método init inicializa nuevos objetos, define el estado inicial y establece los atributos.
Los métodos. Los métodos son las acciones que pueden realizar nuestros objetos. Por ejemplo, en este método ampliaremos la clase libro, poniéndole el estado inicial falso, que viene siendo el estado inicial del libro. Los métodos definen acciones que pueden realizar los objetos. Comportamientos definidos manipulan datos del objeto. La herencia crea clases basadas en otras. Reutilización de código. La herencia es un mecanismo fundamental de la programación orientada a objetos que nos permite crear nuevas clases a partir de clases existentes. Esto nos permite reutilizar código y extender las funcionalidades de una clase base. En el ejemplo tenemos la clase libro como la clase base y creamos una clase derivada llamada libro digital que hereda de ella. Vemos cómo funciona el código. De ejemplo, libro digital hereda del libro usando la sintaxis class libro digital. En el constructor ini llamamos al constructor de la clase base libro. Usando super ini, esto nos permite reutilizar el código de inicialización de las propiedades comunes. Luego añadimos nuevas propiedades y métodos específicos del libro digital, como formato y cargar batería. El encapsulamiento. El encapsulamiento es un principio de la programación orientada a objetos que nos permite ocultar los detalles de implementación de una clase y controlar cómo se acceden a los datos. En Python utilizamos convenciones de nombre para lograr esto. En el ejemplo que se ve en pantalla se muestra, por ejemplo, doble guión bajo saldo es una variable privada, lo que significa que solo puede ser accedida desde dentro de la clase. Esto se logra usando dos guiones bajos al inicio del nombre de la variable. Guión titular es una variable protegida. La diferencia es que solamente ocupa un guión bajo, lo que significa que se considera de uso interno y se suele acceder a ella solo desde dentro de la clase o de sus clases derivadas. Esto se logra usando un solo guión bajo al inicio del nombre de la variable. Los métodos depositar y obtener saldo son públicos, lo que significa que se puede llamar desde fuera de la clase. Estos métodos nos permiten interactuar con el saldo de forma controlada. El encapsulamiento nos permite ocultar los detalles de implementación de una clase y exponer solo la funcionalidad que queremos que los usuarios de la clase puedan utilizar. Esto hace que nuestro código sea más robusto y fácil de mantener. En resumen, la herencia nos permite crear nuevas clases a partir de clases existentes, lo que fomenta la reutilización del código. Por otro lado, el encapsulamiento nos permite ocultar los detalles de implementación de una clase y controlar cómo se accede a sus datos. Ambos conceptos son fundamentales en la programación orientada a objetos y nos ayudan a crear código más organizado, mantenible y escalable. En la siguiente diapositiva pondré un ejemplo práctico a ver todo junto. El ejemplo es de un sistema de una biblioteca. El class biblioteca es la definición de la clase.
El constructor de la clase biblioteca es DefInSelf como nombre. El atributo privado para almacenar los nombres de la biblioteca, que viene siendo self-nombre. También el atributo privado para almacenar la lista de los libros. Luego sigue el método público agregar libro. También el método público listar libros. Luego creamos, para hacer uso del sistema, creamos tres objetos, que vienen siendo el objeto biblioteca, el objeto libro, que viene siendo el libro físico, y el libro 2, que viene siendo el libro digital. Luego, para hacer uso del sistema, agregamos el método agregar libro 1, que viene siendo para agregar el libro físico, y el libro 2, que viene siendo para agregar el libro digital. Luego agregamos el método listar libros para mostrar en pantalla los libros agregados. Pasaré al IDE para demostrar cómo funciona el código ya en el IDE, con toda la implementación completa del código y el resultado. Este es un sistema básico que creé de una biblioteca. Primero hice la clase libro, después el constructor con 4 atributos, como el título, el autor, que almacena el autor, páginas, que almacena el número de páginas, y un atributo inicial en estado falso, un atributo abierto. Después creé 2 métodos. El método abrir, que verifica si el libro está cerrado antes de abrirlo, y cerrar, si verifica si el libro está abierto antes de cerrarlo. Ambos métodos tienen control de estado para evitar abrir un libro ya abierto o cerrar uno ya cerrado. Los métodos son estos dos de aquí, que vienen siendo estos 2 métodos de aquí. El método abrir y el método cerrar. Después hice la clase libro digital. La clase del libro digital es para demostrar la herencia en la programación orientada a objetos, porque esta clase hereda del libro todos los métodos y atributos indicados por libro entre paréntesis. Libro viene siendo la clase padre. También añade un nuevo atributo, formato, que es este atributo de aquí. También cuenta con una super clase que se inicializa los atributos de la clase padre. La superclase viene siendo la clase padre del libro. Después hice la clase biblioteca. La clase biblioteca tiene atributos privados para demostrar el encapsulamiento. Los atributos privados vienen siendo self._nombre y self._libros. Después creé los 2 métodos públicos para agregar un libro y el método público para listar los libros. Después creé 3 objetos, un objeto biblioteca, un objeto libro 1, que viene siendo un libro físico, y libro 2, que viene siendo el libro digital. Luego llamé a los métodos por medio de agregar libro
y también que viene agregar el libro 1 viene siendo agregar el libro físico y agregar el libro 2 viene siendo el libro digital. Luego agregué el método listar libros, que este método sirve para mostrar en pantalla los libros agregados. El resultado de la ejecución viene siendo este. Me muestra en pantalla los libros que se han agregado, tanto el libro físico como el libro digital se han agregado a la biblioteca municipal. Luego, con los métodos de listar libros, se listan en pantalla los libros agregados en la biblioteca. Por ejemplo, el libro Don Quijote con su autor y el libro también 1984, que viene siendo el libro digital con su autor también. Este código demuestra varios conceptos claves de programación, como el encapsulamiento, uso de atributos privados, como _nombre y _libro. También métodos públicos para acceder a datos privados. También demuestra la herencia, como es libro digital, hereda del libro, y hereda todo digamos, los métodos y atributos de la clase padre que viene siendo libro. También la reutilización de código y extensión de funcionalidad. También el polimorfismo, tanto libro como libro digital, pueden ser agregados a la biblioteca. El método instant verifica el tipo de objeto. También este código demuestra la abstracción. Las clases representan entidades del mundo real. Los métodos abstraen comportamientos complejos. En conclusión, la programación orientada a objetos nos permite proporcionar herramientas poderosas para crear código organizado y mantenible. A través de las clases, objetos, herencias y encapsulamiento, podemos modelar sistemas complejos de manera efectiva. Los conceptos que expliqué ahora son las clases como plantillas, objetos como instancias específicas, métodos como comportamientos, herencia para reutilización de código, encapsulamiento para protección de datos. Muchas gracias por su atención. Eso es todo.